En el vídeo de hoy vamos a analizar los errores que cometió el Barça en su derrota ante el Eintracht de Frankfurt. Hablaremos del mal planteamiento de Xavi, la superioridad por bandas del Eintracht, la ocupación de los espacios de los interiores y finalmente la amenaza del equipo en el juego aéreo. Empezaremos el vídeo analizando las variantes tácticas que aplicó Xavi para su equipo y que no acabaron de funcionar del todo, porque el Barça iniciaba las jugadas en salida de balón con un 4-3-3 muy claro, como se puede apreciar en la imagen, con Jordi Alba y Mingueza siendo los dos laterales en esa fase de construcción, con un centro del campo con Busquets, Pedri y Gavi muy activos durante todo el partido, pero con poca incidencia en el juego del equipo, y arriba con Ferran, Aubameyang y Dembélé siempre intentando tirar muy bien de la línea del Eintracht de Frankfurt. Cuando el Barça conseguía superar la línea del centro del campo o acercarse a esa zona del terreno de juego, ya el equipo se convertía claramente en una defensa de tres centrales formada por Eric, Mingueza y Araujo siendo el central del medio. En este caso era Jordi Alba el futbolista que prácticamente se convertía en un extremo junto con Ousmane Dembélé por las bandas, porque al final tanto Ferran como Aubameyang se metían muy por el carril central por dentro en inferioridad numérica respecto a los tres centrales de la Eintracht de Frankfurt, por lo que era un 3 contra 2. Gavi buscaba constantemente esos descensos para intentar darle salida de balón a los centrales del Barça, y con un Busquets muy aislado del juego porque el equipo visitante consiguió aislarle del juego, básicamente dejándole con pocas líneas de pase y siempre que tuviera muchos hombres a sus costados. En su caso, el equipo rival, el Eintracht de Frankfurt, jugó con una formación de 5-4-1 muy clara. A veces, cuando el equipo salía a presionar sobre la salida de balón del Barça, era un 5-3-2, pero casi siempre se convirtió eso en un 5-4-1 con tres centrales, siempre muy pendientes de Pierre-Emerick Aubameyang y de Ferran Torres, como hemos comentado, y sobre todo muy importante la función en este esquema de los dos carrileros, tanto de Nauf por banda derecha como de Kostic por banda izquierda, que ahora veremos cómo consiguieron hacer dudar muchísimo a la defensa del Barça, y de hecho los dos carrileros de la Eintracht fueron los jugadores más peligrosos del equipo rival. Porque al posicionarse el Barça en defensa de 3 en cada ataque posicional, cuando el equipo de Xavi perdía el balón en una zona comprometida, como puede ser el centro del campo o 3/4 de campo propio, ahí el Eintracht de Frankfurt encontraba muchísimos espacios, porque había uno de los delanteros del Eintracht fijando tanto a Araujo como a Eric García. Mingueza completaba esa defensa de 3 centrales, y eso lo que generaba era un espacio enorme a los costados, tanto de Mingueza en este caso como en otros casos también a los costados de Eric García, y por ahí, como ni Dembélé ni Jordi Alba conseguían llegar a esas ayudas defensivas, los jugadores del Eintracht, en este caso los carrileros, tanto Nauf como Kostic en este caso, conseguían generar muchísimo peligro en ese espacio. Aquí tenemos una recuperación del Eintracht que acabará en un balón para el centrocampista que es Kamada, y una vez recibe Kamada ya vemos como Kostic se proyecta en banda izquierda completamente solo. Dembélé no llega a la ayuda, la defensa del Barça de 3 se sigue manteniendo, pero nuevamente ese espacio entre Dembélé y Mingueza es tan grande que ahí Kostic puede recibir al espacio, y una vez consigue recibir el pase es una jugada de muchísimo peligro que acaba con un disparo que detiene Ter Stegen, pero esta jugada, como veréis, se va repitiendo constantemente para la Eintracht de Frankfurt. Aquí vemos otra recuperación ya en campo rival del Eintracht, consigue conectar de nuevo con Kamada en el centro del campo, y una vez recibe el futbolista del Eintracht en zona de peligro, vemos como hay hasta dos jugadores del Eintracht, los dos delanteros, fijando a los tres centrales del Barça, por lo que nuevamente aparecen esos espacios por las bandas, tanto por derecha con Nauf como por izquierda con Kostic atacando la espalda de Mingueza. En este caso Kamada va a apostar por la opción más viable, que es la de Kostic en banda izquierda, y una vez recibe Kostic es una jugada de peligro porque se encuentra en situación de centro lateral, y con una jugada nuevamente de muchísimo peligro para el Eintracht de Frankfurt.
pero no solo sufrió por banda derecha el Barça con Mingueza, sino también por banda izquierda con Jordi Alba. En esta acción es una recuperación del Eintracht en campo propio, pero aún así la jugada es peligrosa porque el Barça está descolocado, se sigue manteniendo esa defensa de tres centrales, en este caso con Jordi Alba en vez de Mingueza junto a Eric y Araujo. Hay un jugador del Eintracht, en este caso creo que es Borré, el que está fijando tanto a Eric como a Araujo, por lo que estos dos centrales no pueden saltar muy arriba y eso genera que haya un espacio muy grande en banda derecha para que el centrocampista que tiene el balón encuentre en banda derecha completamente solo al carrilero derecho, en este caso Nauf. Una vez recibe Nauf en banda derecha se genera una situación muy peligrosa para el Barça porque es un 1 contra Jordi Alba y además el movimiento del delantero del Eintracht ha conseguido arrastrar con él tanto a Eric como a Araujo, los ha alejado de la jugada y eso genera que haya un espacio enorme entre Jordi Alba y Eric García para que Nauf, si se marcha en ese 1 contra 1, tenga una oportunidad muy clara de gol. Y de hecho es lo que acaba pasando porque aquí Nauf, con potencia, con físico, con velocidad, consigue superar a Jordi Alba y se planta en una acción de muchísimo peligro en el pico del área que acaba finalizando con un disparo que se va fuera, pero otra jugada nuevamente muy clara para la Eintracht de Frankfurt, atacando los costados tanto de Mingueza como de Jordi Alba, en este caso por la banda izquierda, pero ya veis que la Eintracht consiguió en muy pocos pases y con recuperaciones en campo rival plantarse solos prácticamente ante la portería de Marc-André Ter Stegen y generar muchísimo peligro. No solo estuvo bien el Eintracht de Frankfurt en sus acciones ofensivas y su verticalidad total en los ataques, sino también en su planteamiento defensivo, en su posicionamiento sin balón. Recordamos el 5-4-1 con el que defendían los ataques del Barça. En este caso, Aubameyang encuentra un espacio entre la línea defensiva y la línea del centro del campo del Eintracht para poder recibir del jugador que posee el balón en el Barça, que creo que en este caso es Pedri. Pero aquí hay un problema y es que en el momento en el que Aubameyang hace ese movimiento veremos como los dos centrocampistas que están muy abiertos y que permiten esa línea de pase van a cerrarse cada vez más y no solo eso sino que el marcador que está con Pierre-Emerick Aubameyang, uno de los tres centrales, va a salir con el futbolista gabonés y no le va a permitir recibir como vemos en la imagen, es decir, el Eintracht de Frankfurt en el momento en el que ha detectado que el Barça podía encontrar entre líneas a Pierre-Emerick Aubameyang ha conseguido no solo que el central salga con el gabonés sino además cerrar también esa línea de pase con los dos centrocampistas muy atentos para evitar cualquier tipo de espacio, cualquier tipo de rasguño en su propia defensa. Y aún hay más ejemplos de este gran trabajo defensivo sin balón de la Eintracht de Frankfurt, como es el caso de esta jugada. Aquí es Pedri el que se ha buscado el espacio entre los dos jugadores centrocampistas de la Eintracht para poder recibir en cuanto el balón le llegue de Eric García a Ronald Araujo, pero nuevamente veremos como cuando recibe Ronald Araujo cada vez más ese espacio entre los centrocampistas de la Eintracht se va cerrando para que Pedri no pueda recibir y además hay uno de los centrales que es muy valiente y que salta sobre Pedri para que también si se diera el caso de que recibiera, tuviera un futbolista detrás suyo para que no se pudiera girar en ningún momento Pedri. Aquí lo que veremos es que cuando Araujo quiere buscar ese pase para Pedri, ya vemos como la línea de pase se ha cerrado por completo y además hay un jugador de la Eintracht, el central, que ha saltado sobre Pedri, como vemos claramente en la imagen. Es cierto que se la ha jugado porque ha dejado un espacio muy grande entre lateral y central de la Eintracht, pero aún así no hay ningún jugador del Barça atacando ese espacio, por lo que al final le ha salido muy bien la jugada a la Eintracht de Frankfurt sin balón nuevamente. El Barça y sobre todo Xavi se dieron cuenta a finales de la primera parte donde estaban los espacios y era entre la línea defensiva y la línea del centro del campo de la Eintracht de Frankfurt. Aquí vemos como tanto Gavi como Aubameyang caen sobre esa zona y tienen una línea de pase bastante clara para poder recibir, pero veremos como el Eintracht de Frankfurt va basculando muy bien y cerrando pasillos interiores a medida que la jugada se va yendo cada vez más a banda izquierda. En este caso es Eric García el que tiene el balón, encuentra totalmente solo en banda a Jordi Alba y una vez recibe Jordi Alba lo más normal es que encontrara el pase para Gavi, pero hemos visto cómo los jugadores de la Eintracht han saltado sobre él, han cerrado cualquier línea de pase sobre Gavi, también sobre Aubameyang y vemos como aquí el Barça la única opción que tiene es volver a jugar hacia atrás o jugar en horizontal y nunca en vertical, que ese era el objetivo de la Eintracht, que el Barça no pudiera ser vertical, no pudiera ser directo
directo, tampoco pudieron encontrar los desmarques a la espalda de una línea defensiva, que por cierto estaba bastante adelantada, como se puede ver en imagen, y en este caso lo que yo creo que hubiera hecho el Barça bien para intentar salir de esa presión de la Eintracht es primero un movimiento de Aubameyang buscando una línea de pase para Jordi Alba, ofrecerle una alternativa, pero no solo eso, sino que Pedri atacara a la espalda de los centrales para llevarse con él a Kostic marcado en esa línea, y eso lo que pudiera generar sería que Dembélé se quedase totalmente solo en banda derecha. Creo que al Barça le faltaron bastantes movimientos sin balón para intentar desorganizar a una defensa de la Eintracht, que es cierto que tenía superioridad numérica al ser 3 centrales y 2 carrileros. En la segunda parte, ya con la entrada de Frenkie de Jong y con el Eintracht de Frankfurt algo más cansado, el Barça consiguió explotar un poquito más, atacar un poquito más esos espacios intermedios, esos espacios entre líneas que dejaba el equipo rival. En esta jugada, Eric García tocará con Jordi Alba en banda izquierda, y en el momento en el que reciba el lateral del Barça, vemos como ahora sí hay una línea de pase clara de Jordi Alba para Gavi, también incluso para Frenkie de Jong. En este caso, Jordi Alba se decide por la opción más fácil, que es la de Gavi. El Barça ha conseguido superar esa primera línea de presión de los centrocampistas del Eintracht, por lo que es una jugada peligrosa en el momento en el que recibe Gavi. Aquí Gavi tenía un pase fácil al primer toque para Aubameyang, muy claro, que hubiera permitido al Barça atacar en superioridad numérica, porque hubiera sido posiblemente un 3 contra 2 muy claro, pero faltó ese pase de Gavi que no fue preciso, que no llegó a Aubameyang y que la jugada acabó en nada. Pero en una de las pocas veces en las que el equipo de Xavi consigue superar esa primera línea de presión, incluso también la segunda del centro del campo, no consigue sacar ventajas, porque el último pase, el definitorio, no es bueno, y ahí el Barça pierde toda la ventaja. Una pena, porque la jugada, la superioridad con Frenkie de Jong y con Gavi apareciendo entre líneas había sido, la verdad, muy buena. Como también es buena esta acción en la que Dembélé inicia la jugada. Quiero que os fijéis sobre todo en la posición de Gavi y de Ferran, en los movimientos que van a hacer sin balón, porque en el momento en el que Dembélé conecta ya con Busquets en el centro del campo, una vez recibe Busquets, veremos como Gavi busca atacar un poco la espalda de uno de los centrocampistas, digamos que se abre un poquito para que ese espacio entre los dos jugadores de la Eintracht de Frankfurt se abra y por ahí pueda recibir Ferran Torres, que le está marcando la línea de pase a Busquets. Por eso, con ese movimiento de Gavi, consigue Busquets encontrar a Ferran Torres, y una vez Ferran Torres recibe, al primer toque se la da a Gavi, y el Barça ha conseguido superar nuevamente esa línea de presión de la Eintracht de Frankfurt, por lo que en la segunda parte el Barça mejoró con balón, encontró con los interiores y con algún descenso tanto de Aubameyang como de Ferran algo de espacio entre líneas, superó esas líneas de presión, pero sí que faltó algo más de atrevimiento, algo más de acierto en los últimos metros para generarse esa jugada de peligro. Y es que al final la manera en la que el Barça consiguió generarle más peligro a su rival fue cargando el área con Luuk de Jong y con Araujo en los minutos finales, es decir, que los dos centrales de la Eintracht tuvieran a dos jugadores que marcar, y eso permitirá que el Barça después encontrara bastantes espacios en esa línea entre el centro del campo y la defensa de la Eintracht. En este caso es Frenkie de Jong el que tiene el balón, encuentra un gran pase para Gavi en banda izquierda, y una vez recibe Gavi va a hacer un pase muy bueno para el desmarque de Jordi Alba al espacio, y aquí es cuando se genera la superioridad. Una vez recibe Jordi Alba de Gavi, hay uno de los centrales que estaba con Araujo, tiene que saltar con Jordi Alba para que no pueda disparar con facilidad, y en ese salto del central de la Eintracht con Jordi Alba se genera ese espacio para que Araujo pueda recibir más o menos a la altura del punto de penalti, y su disparo, aunque no acabó en gol, era una jugada clarísima. Y ya veis como el Barça, prácticamente las mejores jugadas del partido, salvo alguna acción muy buena de Dembélé en la primera parte, llegaron en la segunda parte, en los últimos minutos, cargando el área con Luuk de Jong y con Araujo, y igualando los centrales de la Eintracht de Frankfurt con los atacantes del Barça, pero aún así no fue suficiente, algo que demuestra que los ataques del Barça y el juego posicional del equipo en este partido no fueron en absoluto nada buenos. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado los errores que cometió el Barça en su partido contra la Eintracht de Frankfurt. Para mí el planteamiento de Xavi no fue el acertado. Es cierto que el Eintracht de Frankfurt estuvo muy bien en todo lo que es el juego sin balón, el posicionamiento sobre el terreno de juego, la manera en cómo imponieron su físico, su potencia, su velocidad a la contra para hacerle daño al Barça y pagar ese mal planteamiento táctico. Y al final creo que es una derrota que
que le duele mucho al Barça porque venían en una buena dinámica, pero creo que a la vez también forma parte del proceso de construcción del equipo. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.